gracias a Dios por todo este pueblo que se une a buscar a Dios. Este pueblo que se concerta cada momento para oír la voz del Señor, para decirle que quiere cada día ser ese pueblo especial. A cada uno de ustedes, bienvenido a esta transmisión en vivo que realizamos aquí por Facebook desde las instalaciones de la Congregación Centro Misionero Bethesda en la ciudad de Chiquinquirá, Boyacá. Soy su amigo, el pastor Wilson Cañón, y quiero que en esta hora usted también haga parte de este culto que dedicamos al Dios de los cielos, al Dios de gloria, para orar, para alabarle y también para meditar en las Sagradas Escrituras. Gracias a cada uno de ustedes por venir también con su familia y participar de estos minutos, que sé que serán minutos de bendición, de victoria para cada uno de nosotros. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, con cada uno de los que en este momento, Dios, Padre, dispone su corazón. Yo ruego bendición sobre cada uno de ellos, Señor, que tú derrames de tu gracia, de tu espíritu y les unjas, les llenes de tu poder, Señor, tu presencia. Gracias, oh Rey del cielo. Gracias, te exaltamos, te damos gloria, Señor. En ti hemos recibido tantas cosas grandes, bendiciones espirituales a granel, Dios. Gracias por cómo has enriquecido nuestra vida, oh Dios del cielo. Señor, cada día nos llevas de menos a más, Señor. Gracias. Así está escrito, que iremos de poder en poder, oh Dios del cielo, que veremos a Dios en Sión. Gracias. Que nuestros ojos puedan ver al Rey en su hermosura. Gracias, Jesucristo. Tú eres ese Rey de gloria. Tu pueblo te exalta, te adora, te alaba con todo su ser, Señor. Gracias por abrir caminos, Señor, para que podamos presentarnos y llegar delante de tu trono con alabanza, con adoración, a exaltar al que está sentado en el trono y al Cordero. Sea toda gloria en este momento. Por eso, únase con nosotros también y adoremos juntos al Rey de Gloria, a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias, Señor. Poderoso eres tú, oh Dios. Majestuoso, Señor. Gracias, Jesucristo. Aquí estás, debemos mover. Estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás. Promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón.
estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Gracias, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Y ahí donde esté, dígale al Señor: Señor, gracias por guardar, Señor. Sigue guardando a todo tu pueblo en el nombre de Jesús, Señor. Guarda toda tu iglesia, Señor. Oh Dios, gracias. Libra sus pies de resbalar. Líbrale de tropezar en el nombre de Jesús. Oramos por cada familia para que seas tú conservándole, Señor. Derrama, Señor, de ese poder de tu fuerza. Fortalece su hombre interior, Señor. Su cuerpo, sánale, Señor. Restáurale, levántale, Señor. En el nombre de Jesús, sigue llenando de esperanza cada vida, Señor. Tú eres, oh Dios, quien transforma lo escabroso en llanuras, Señor, quien cambia la tristeza en alegría. Gracias, Espíritu Divino. Sigue fluyendo, Señor, hacia cada corazón, oh Dios. Avívale, echamos fuera todo desánimo, depresión. Se va en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu gracia. Derrama de tu gloria, Señor, oh Dios. Síguenos, Señor, oh Dios, regalando esos tesoros tuyos en el nombre de Jesús. Qué glorioso, qué grande eres tú, Jesucristo. Gracias, cómo bendice nuestra vida. Señor, sigue fluyendo, Señor, obrando, actuando a favor de los que tienen un corazón limpio para ti, oh Dios del cielo. Gracias, hay restauración, hay bendición sobre sus vidas en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, oh Dios. Qué bueno que cada momento oímos su voz, para ponerla por obra, para obedecerle, para decirle: Señor, gracias, porque cuando tú nos hables, estaremos aplicando esa palabra para nuestra vida, quizá también para nuestra nación, para nuestra economía. Siempre Dios trae un respiro de liberación. ¿Y qué tal que quiera utilizarle a usted? ¿Qué tal que Él mismo quiera usar su vida?
Bueno, esto es maravilloso, es grande, es glorioso. Así que vamos a las Sagradas Escrituras y esperamos que usted esté atento, mirando qué parte es la que Dios habla a su corazón, que tiene que ver también con nuestra sociedad o con las naciones. Estemos receptivos a esa palabra. Y abrimos nuestras Biblias allí en el capítulo 5 de Nehemías. Capítulo 5 de Nehemías, porque hablaremos de el verdadero enemigo. Y en un momento vamos a leer allí en Nehemías capítulo número 5. Tenga ahí su Biblia abierta, porque en los primeros versículos vamos a estar allí escudriñando este pasaje que en esta ocasión titulamos la enseñanza El verdadero enemigo. El verdadero enemigo. Hemos encontrado el enemigo. ¿Cuál enemigo? Somos nosotros. Estas palabras reflejan la realidad que Israel enfrentaba en los días de Nehemías y que algunas veces se repite también en nosotros. El mayor enemigo del pueblo de Dios viene de adentro. Israel, la nación elegida de Jehová, mató a los profetas que venían en su nombre. Recordemos al mismo Señor Jesús. Así sucedió en el tiempo de Nehemías. Los ataques originados dentro del mismo pueblo eran más devastadores que los de afuera. Ya se ha observado que cuando se realiza la obra de Dios, la oposición no tarda mucho en aparecer. La mayoría de los obstáculos son provocados por los vecinos que no querían que continuara el plan de reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, también los habían internos. En primer lugar, las condiciones económicas que afectaban allí a los colaboradores de Nehemías, la injusticia, el desaliento, debilitaban el deseo de seguir adelante con la obra. Realmente, la interferencia de parte de los vecinos enemigos no era tan importante como la división que había en sus propias filas. Y entonces, comencemos viendo en la Escritura esta lucha que se presentó en día de Nehemías contra las condiciones económicas. Ahora sí, vayamos a este pasaje de Nehemías, capítulo número 5, el versículo número 1. Nehemías capítulo 5, versículo 1. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés a cada uno, o mejor, cada uno a vuestros hermanos?
y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso le decía que en medio de una situación económica que se agudiza, es bueno recapacitar, que el pueblo de Dios recapacite, que las personas que han sido colocadas en sitios de honor recapaciten, que aún personas pudientes que podrían ayudar bajando cuotas, por ejemplo, a intereses muy bajos en los bancos, recapaciten. Sí, qué interesante es que todos podamos meditar en las palabras de Dios. El pueblo comenzó a quejarse por las aflicciones que sufrían, especialmente por 3 causas principales. Primero, la escasez de alimentos les hacía difícil la sobrevivencia. Se desanimaban porque tenían que empeñar todo lo que tenían para poder comer. El segundo problema era el de los impuestos. Además de los adeudos por comida, algunos tenían que pedir prestado para cubrir los tributos del gobierno. Y muchas veces tenían que garantizarlos con su tierra, sus casas y, como leímos, aún sus hijos e hijas. Por último, sufrían también por causa de los intereses elevados que les cobraban. Lo leíamos ahí en el versículo número 7. Algunos estaban obligados a entregar a sus hijos, a sus hijas, como esclavos para pagar sus deudas. Los ricos se enriquecían cada vez más y los pobres empobrecían más. La gente entonces protestaba allí porque sus compatriotas se estaban enriqueciendo a sus expensas. La moral estaba muy baja por la condición desesperada en que se encontraban, pero también por la injusticia y el trato abusivo de que ellos eran objeto. Y entonces se sorprende allí Nehemías. ¿De parte de quiénes venía este abuso? De los nobles, de la gente pudiente, de la gente que tenía recursos. ¿Acaso no es como una radiografía de nuestros tiempos? Sí, vemos cuántas injusticias se cometen bajo el sol. Y es lo que leemos aquí en Nehemías capítulo 5, a partir del versículo número 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio a las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 1/10 parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos
como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Al darse cuenta de esta triste situación, Nehemías se indignó, cosa que no había hecho cuando enfrentó los ataques de afuera, porque era de esperarse que los enemigos de Dios se comportarían como lo hacían. No obstante, su ira se encendió con quienes decían ser parte del pueblo del Señor y cometían injusticias, reflejando la actitud de Jehová mismo. No atacó a los paganos por comportarse como tales, pero sí se enojó en gran manera cuando vio que los israelitas se conducían como los paganos. Y esto es un llamado al pueblo de Dios. Sí, quizá aquellos que manejan finanzas son banqueros, pero son paganos, no cristianos. Bueno, ¿qué vamos a demandar de ellos? ¿Qué les vamos a exigir? Pero sí, en cambio, habrá que exigir a aquellos del pueblo de Dios que, teniendo forma de ayudar, de bendecir, mire, cuánta falta hace que haya creyentes que manejen aún los bancos. Sí, hay cristianos que Dios los ha bendecido en gran manera y tendrían la forma de ayudar a nuestra sociedad o de ayudar al pueblo de Dios. La hora de la ira había llegado. Nehemías había sabido cómo enfrentar el miedo, el desánimo que habían sembrado los vecinos enemigos, y había exhortado a sus seguidores a que confiaran en Dios a pesar de la tarea aparentemente imposible, a pesar de la oposición continua. También les había preparado para defenderse del ataque, los había organizado para trabajar. Pero el abuso por parte de su propio pueblo era demasiado. Estaba enojado por su egoísmo, por su codicia e insensibilidad. Antes de actuar, el líder pensó con cuidado la acción a seguir. Se calmó un poco, consideró todos los detalles conocidos del caso, evaluó las alternativas y solo entonces inició su plan. ¿Por qué se encontraba allí enojado Nehemías? Los líderes de mayor influencia violaban tanto el espíritu como la letra de la ley, según la cual la ayuda que se daba a los necesitados no debía ser para ganancia personal, no debía cobrar interés, tampoco debía tomar como esclavo a otro judío. La gente adinerada no solo desanimaba al pueblo, sino que también desobedecía la ley divina. Aunque Nehemías no suspendió el trabajo en el muro por causa de la oposición externa, sí lo hizo ante este obstáculo, con el fin de corregir el problema antes de seguir adelante, porque ¿de qué sirve levantar un gran edificio para Dios cuando adentro está un pueblo que vive para el diablo? Mire, los nobles de Israel desobedecían la voluntad revelada de Dios. Los nobles de Israel daban mayor oportunidad a su prosperidad que al bienestar de los demás.
¿Dabas mayor prioridad a la gratificación presente que a la bendición permanente? Y esta actitud iba en contra de todo lo que Nehemías pensaba y hacía. Por eso fue que convocó a los líderes y le hizo varias acusaciones directas. Primero, le reclamó que cobraran intereses a sus compatriotas, porque según la ley no debía hacerse tal cosa con los necesitados. En contraste, Nehemías les presentó su actitud de sacrificio personal. Él había tenido que ceder muchas cosas para librar a su pueblo de las naciones que estaban en derredor. En cambio, ellos querían sojuzgarlos, como leemos ahí en Nehemías capítulo 5, versículo 8. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis a vuestros hermanos? ¿Y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Enseguida introduce la segunda acusación, diciendo que querían usar a sus conciudadanos como esclavos, lo que provocaría que él interviniera para terminar con ello. Qué bueno, un gobernador así. Lo ilógico era que tuvieran que pagar a los judíos por ser los opresores de sus hermanos. La tercera acusación fue en el sentido de que este comportamiento daba mala fama al nombre del Señor. La reputación de Dios estaba en juego, porque los enemigos que estaban cerca se darían cuenta de lo que pasaba y se burlarían por causa de ello. Así que Nehemías tiene que recordarles su propio ejemplo. Él ayudaba a las familias que colaboraban en la reconstrucción de la ciudad, haciéndoles préstamos sin cobrar intereses, porque estaba completamente entregado a lograr la meta. Miremoslo ahí en Nehemías 5:10. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Así que bendito todo aquel que quita ese yugo de encima de los demás. ¿Qué debían hacer entonces? Primero, poner fin de inmediato a su conducta equivocada. No quería que esperaran más, tendrían que hacerlo ya. Era necesario suspender el cobro de intereses elevados para dejar de hacer daño al nombre de su Dios. En segundo lugar, debían recompensar a quienes habían perjudicado y devolverles lo que les habían quitado. Esto lo leemos en el versículo número 11. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la céntima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Alguien, Dios debe estar hablándole en esta hora. Mire, sí, qué interesante es cuando empezamos a ver que Dios quiere esto, de restituir a otro las cosas que quizá ha perdido. Bueno, no solamente tierras, quizá hasta su buen nombre. En tercer lugar, tenían que comprometerse a hacer lo correcto de ahí en adelante. Nehemías es entonces cuando llama a los sacerdotes y obliga a los abusivos a comprometerse públicamente de que no seguirían más con sus prácticas. El versículo número 12 nos dice: y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Hizo además ahí una demostración simbólica, sacudiendo sus vestidos, diciendo: así sacuda Dios
a los que no cumplan este voto. La severidad de cómo Dios trataría a quienes abandonaran este voto dicho ante todos. Cómo sería el regocijo, la alegría allí del pueblo, que se animó y alabó al Señor, le dio gracias. Todos hicieron su parte y la restauración espiritual se realizó tal como el Creador lo había dicho. Leemos en el versículo número 13: además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. Maravilloso. Una lección de gran importancia para los judíos. Era que no debían imitar las costumbres de las naciones que los rodeaban, sino que deberían unirse todos para ayudarse en tiempos de adversidad y no aprovecharse de la situación para obtener ganancias exageradas. Sí, eso es lo que se ve en el mundo. En el mundo sale la gente riéndose de que ahora ha expropiado, de que ahora tienen grandes regiones, hectáreas, kilómetros enteros de propiedades de otros que han tenido que vender quizá a muy bajo precio. Pero esto no tiene que suceder entre el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se ayuda, el pueblo de Dios bendice a otros, el pueblo de Dios llora con el que llora y se goza con el que goza. Cuando el pueblo empezó a obedecer lo que Dios había ordenado, los problemas internos terminaron. Ahora sí, todo esto nos deja algo que aplicar en nuestra vida, en nuestra familia. Como entre cónyuges debemos ayudarnos, debemos ver por el bienestar del otro. Gracias a Dios por ese esposo, esa esposa que no tienen bolsillo aparte, sino que están ayudándose con un bien común, bendiciendo esa familia, bendiciendo esos hijos, espiritual, materialmente, emocionalmente. Gracias al Señor, porque oren juntos, le digan: Señor, gracias, porque es mejor lo poco de el justo que la ganancia de muchos pecadores. Sí, porque a su tiempo cada quien tendrá que dar cuenta qué hizo con aquellos recursos que Dios le concedió. ¿Cómo pudo ayudar según hubiese tenido a la mano para hacerlo? Por eso, gracias a Dios por todo este pueblo de Dios que ha podido bendecir, ayudar a un vecino, a un amigo, extender la mano. Gracias a Dios. Conozco muchas familias que, aún pasando ellos mismos necesidad, pudieron repartir de su propio mercado entre sus vecinos, ayudándoles a aquellos que colgaban allí una bandera roja para decir que estaban en gran necesidad. Bueno, es que esto no lo tienen que hacer los gobiernos. Esto no deberíamos esperar que lo haga el alcalde. Esto es una tarea del pueblo de Dios, de ese pueblo que ha sido bendecido. ¿Para qué? Para que llevemos bendición. Por eso, gracias a Dios por ese testimonio. Y vamos a orar por ello. Y vamos a decirle al Señor que a cada uno de ustedes les siga multiplicando el Señor, les siga sobreabundando para poder compartir con aquel que tiene necesidad. Padre, yo te doy gracias. Mira, Señor, estas familias que han podido extender su mano para ayudar a otros, Señor, según sus recursos, según la medida que tengan a disposición. No tomes en cuenta a los que no son tus hijos, que no son creyentes, que viven en la misma costumbre de los demás, sean de la religión que sean. Señor, están siempre, Señor, oh Dios, allí
exigiendo altos intereses y demás. Señor, perdona a los que han querido oprimir en medio de esta pandemia a sus mismos compatriotas, Señor. Por eso, Señor, oh Dios, oramos. Sigue levantando gente, Señor, que piense en el otro, Señor, que piense en los demás, oh Dios del cielo. Sí, levanta banqueros cristianos, Señor. Llénales de sabiduría, de entendimiento, Señor. Oh Dios, que puedan hacer las cosas transparentemente, Señor. Ser de una bendición grande para nuestros pueblos, para nuestras ciudades. Gracias, oh Dios del cielo. Perdona, Señor, oh Dios, a esta hora, ¿cuántos, Señor, han exigido intereses de sus propios hermanos, conduciéndoles así a la angustia, a la desesperación? Pero también te damos gracias por aquellos que tú has usado para ayudarles, para quizá no exigir un interés en medio de una urgencia como esta en que nos encontramos. Por eso, Señor, oramos por aquellos que necesitan, Señor, con urgencia. Señor, sosténles, oh Dios del cielo. Gracias por este corazón de este hombre Nehemías que nos enseña. Él no se airó por algo que le estaban haciendo a él. Eso sería de reprochar, pero se llenó de ira al ver la injusticia que contra los pobres estaban cometiendo. Por eso, Señor, ayuda a tu pueblo para ponerse del lado de los pobres, de la viuda, del huérfano, Señor, del extranjero. Gracias. Siempre tendremos personas necesitadas a nuestro alrededor. Tú lo dijiste, Señor Jesús, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Por eso, Señor, gracias por obrar en estas familias. Gracias por ayudarles, gracias por guardar sus bienes, sean pocos o sean muchos, Señor. Padre, gracias, Señor, que si el día de mañana tienen que vender, Señor, una tierra, Padre, haya alguien que les dé también lo que es justo, Señor, en el nombre de Jesús. Guarda esa familia, manténla unida, oh Dios del cielo, que no lleguemos a semejantes extremos que sucedían aquí en tiempos de Nehemías, tiempos de tal adversidad. Pero, Señor, gracias por todos aquellos que puedan ayudar, Señor. Gracias por todo aquel que tú estás levantando, usando, Señor, oh Dios, para construir empresas, Señor, oh Dios. Gracias, que pueda ser juicioso, ordenado, Señor, Padre, para que el día de mañana pueda compartir con el que necesita, Señor. Gracias, oh Dios. Oramos por que crezcan esas empresas de tu pueblo, Señor, donde puedan dar mayor oportunidad de trabajo a muchas personas más, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oh Dios, y ayúdanos a ser personas fieles mayordomos, Señor, para ayudar, Señor, oh Dios, para compensar, para restituir, para bendecir, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Tú eres fiel, tú eres grande. Recibe la gloria. Y si quizá usted en esta hora dice, pero pastor, es que yo he prestado y ni siquiera me devolvieron el dinero. Bueno, es que en realidad es ahí donde Dios quiere que nosotros oremos al Señor antes de hacer algo y oigamos la voz de Él, para que así, cuando Él nos hable, podamos compartir con el que necesita. Quizá usted no tiene que prestarle todo lo que el otro quiere, pero sí, en lugar de prestarle, puede darle una ayuda. Así usted está tranquilo también, en paz, y la otra persona también puede ser saciada, bendecida. Por eso, Señor, sigue dando sabiduría, entendimiento, Dios del cielo, y sobre todo que podamos obedecer, Señor, a tus palabras. Gracias, Señor, nos regocijamos en ti y te alabamos con todo nuestro corazón. Alabe lo que Él vive. Al que me ciñe de poder,
aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Padre, y oramos en esta hora, intercediendo por cada persona, oh Dios, que necesita también ponerse al día, Señor, quizá con un impuesto, con un servicio público, Señor, que tiene compromisos, deudas. Oramos por ellos también, que tú les suplas, les proveas, oh Dios del cielo. Tú dices que no debamos, y que en lo que esté de nosotros tratemos de ponernos al día. Señor, gracias. Sigue, Señor, abriendo esas ventanas de los cielos para derramar bendiciones hasta que sobreabunden, oh Dios del cielo. Sí, no tenemos excusa para justificarnos y decir: pastor, pero fulanito me tiene con X interés, debería perdonármelos. Bueno, eso solamente se puede llegar a un acuerdo, se puede hablar allí con la persona. De lo contrario, bueno, ya fue un arreglo que se hizo. Dígale: Señor, ten misericordia, ayúdame cada día para que de alguna forma se pueda condonar esta deuda. Sí, Señor, glorifícate, oh Rey del cielo. Interviene de tal manera, Señor, oh Dios, que tu hijo, tu hija pueda descansar en ti, Señor, pueda echar sobre ti esa carga, Señor, oh Dios, Padre, y descargar todo peso. Tú dices: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué tal si usted, que se ha sentido desesperado, angustiado por el peso de todas estas situaciones, le entrega toda esa carga a Jesús? Él le ama en gran manera. Él quiere también llevarse toda la carga de su pecado. ¿Qué tal si me acompaña en esta oración y le decimos: Padre, gracias por tu amor. Padre, gracias por tu perdón. Me acerco y te pido me perdones. Y quiero a Cristo, porque solo Él me hace descansar. Quiero que con su sangre Él me limpie de mi pecado. Y quiero aceptarlo aquí en mi corazón. Crea un corazón nuevo. Créame de nuevo, Señor, para que yo pueda amarte. Hoy echo todas mis cargas sobre ti, Señor. Entrego toda angustia y desesperación.
Gracias por moverte aquí en mi vida. Gracias por estar obrando de formas que ni siquiera imagino. Gracias, Señor. Y escribe mi nombre en tu libro, en los cielos, porque hoy hago de Jesucristo el administrador de mi vida. Amén. Permítame orar también por ustedes. Padre, gracias, Señor, porque en Jesucristo has traído esos recursos: salvación, redención, vida eterna, Señor. Y también tú quieres que sea prosperado en todo, que tenga salud así como prospera su alma. Por eso proclamo tu palabra sobre su vida, y yo sé que poderoso tú eres para responderle de maneras que no imagina y más allá de lo que necesita. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Te alabo, te bendigo, Señor, y ayúdanos con tu pueblo, Señor, a ser ese pueblo totalmente distinto, Señor, un pueblo agradecido, un pueblo, Señor, oh Dios, que bendice. Señor, bendecimos, oh Dios del cielo, nuestras ciudades, nuestros pueblos, Señor, y te damos gracias por seguir tú obrando como tú quieras, en el nombre de Cristo Jesús. Aleida Merchán pide oración por su familia, que se encuentra en Chiquinquirá, en las veredas Belandia y Matademora, para que sea el Espíritu Santo cambiando sus vidas y sigan al Cristo vivo. Padre, gracias por estas familias. Oramos por cada una de estas veredas alrededor de Chiquinquirá. Gracias, Espíritu de Dios. Sigue manifestando sobre ellos esa luz de tu palabra, revelando tu verdad, Señor, haciendo de los vientos tus mensajeros, Señor, creando ese espíritu de arrepentimiento en sus vidas y convirtiéndoles, circuncidando ese corazón, renovándoles para que se conviertan a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos por esa oración también de Aleida, en el nombre de Jesús. Bendigo a cada uno de ustedes, a Adris Arevalo, Inés Flores, Jairo Piraquive, Ana Delgadillo, Rosa Caro, Rita Forero, Yudia Mezquita, Alexandra Nova, Estrella Quiñones, Nidia Huitrago, a Janet Sierra, Amparo Rodríguez, la familia Rodríguez Torres, Edilma Herrera, Laura Zulbará, Olga Vasallo, Ana Santana, Edgar Barragán, Ovidio Ortiz, Blanca Santana, Luz Marina Ortiz, Ana Isabel Sánchez, han estado también en esta transmisión con nosotros, Marlene Delgadillo, Viviana González, Elena Sarmiento, Fabiola Vasco, Mónica Castellanos, Carmenza Ramírez, Luis Antonio Vargas, Anita Gualdrón, Lady Paola Delgadillo, Inés Moreno, Suar, Johnny, Charid Ortiz, María Rodríguez, Jessica Vega, Elena Sarmiento, Tatiana Fúquene, Dilma González, Lisbeth Ortiz, Ángel David, Alcira Peña, Freddy Barragán, Francisca Centeno, Luis Antonio Vargas, Carmen Leonor Castro, Fidel Delgadillo, Nelson Díaz, Carlos Cabra, Orlando Tijacá, María García, Wilmar Castellanos, Aleida Merchán, Estela Fabra, Edith Páez y Florecita Alarcón. Por cada uno de ustedes damos gloria a Dios, que el Rey de la Gloria siga vivificándoles, a sus familias, guardando con poder en el nombre de Jesús, preservándoles de toda acechanza en el camino y cada día conservándoles en amor. Esta semana salimos también para nuestra convención habitual de pastores. Bueno, también es una conversión porque cada día tenemos que convertirnos en hombres y personas nuevas. Pero aquí también usted puede acercarse a partir del día miércoles 9 de la mañana, y si usted separa un tiempo para Dios, aquí también va a tener dirección hasta el mediodía. Por eso, gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque en esta semana quizá no vamos a tener transmisión. No vamos a tener transmisiones ni en la mañana ni en la noche, pero tan pronto regresemos, conforme Dios nos dé esa oportunidad, aquí estaremos para seguir compartiéndoles esa palabra viva, esa palabra ungida, esa palabra que nos inspire, nos motive a meditar más en lo que Dios quisiera que su pueblo tuviera, que su pueblo realizara en su nombre. Por eso
Adelante, mis amados, que el Dios del cielo siga prosperando sus vidas, sus familias, que Él mismo les ciña, como decíamos en el canto, de poder, de fuerza, que le revista con su gloria. Y cada día sigamos ayudando al necesitado, bendiciéndonos unos a otros, que esas bendiciones se multiplican cada vez que damos. Dios les guarde y Dios les siga sobreabundando.